Lola Sánchez Caldentey, quien fuera diputada de Podemos en el Parlamento Europeo, ha lanzado una serie de acusaciones sumamente graves y detalladas contra dos de los miembros más prominentes y conocidos de la formación política, Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. A través de sus publicaciones en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, Lola ha decidido hacer públicas una serie de denuncias que involucran no solo los comportamientos personales de estos dos líderes, sino también lo que, en su opinión, representan en términos éticos y de liderazgo dentro del partido. En sus mensajes, Lola ha señalado a Monedero como un hombre que, según ella, ha mostrado actitudes machistas y abusivas, y ha retratado a Iglesias como una persona con un egocentrismo excesivo, narcisista, cuya visión del liderazgo parece estar más orientada hacia la satisfacción de sus propios intereses y ambiciones personales que al bienestar del colectivo y a los principios que se supone que defiende Podemos. Según Lola, las conductas y actitudes de estos dos personajes no solo son cuestionables desde una perspectiva ética y personal, sino que también exponen lo que considera una serie de prácticas internas dentro del partido que desentonan con los valores de igualdad, justicia social y democracia que Podemos pregona públicamente. Para Lola, estas actitudes son reflejo de una cultura política que ella no está dispuesta a tolerar, ya que considera que no solo contradicen los ideales de un partido progresista, sino que también dañan la integridad moral de la organización y la confianza de los miembros de la misma. El testimonio de Lola comienza con una anécdota particularmente reveladora que tiene lugar durante la noche del cierre de campaña de las elecciones europeas de 2014, en un momento en que Podemos estaba comenzando a consolidarse como una de las formaciones políticas más relevantes en España. En ese contexto, según la versión de Lola, Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores más cercanos de Podemos y un personaje clave en la formación de la estrategia política del partido, mostró una actitud completamente inapropiada y excesivamente invasiva. Lola relata que, durante esa noche, Monedero intentó seducirla de manera agresiva, acercándose a ella de una forma que fue percibida como completamente despectiva hacia su espacio personal y sus deseos. Según Lola, Monedero la empujó contra una pared con el fin de invitarla a su casa, en un intento que ella considera completamente fuera de lugar, con un tono que no solo fue inapropiado, sino que también careció por completo de cualquier tipo de respeto hacia su libertad y su autonomía. Este episodio no solo resultó profundamente incómodo para Lola, sino que también la llevó a rechazar la invitación de Monedero de manera tajante, algo que, según sus palabras, él no aceptó de forma madura ni respetuosa. Por el contrario, Lola afirma que la reacción de Monedero fue de desprecio y desdén hacia su decisión, una actitud que, para ella, refleja un profundo desprecio por los derechos de las mujeres y por la igualdad de género. Este incidente, que por sí mismo fue profundamente perturbador para Lola, no fue un hecho aislado, ya que según ella misma relata, Monedero continuó comportándose de la misma manera con otras compañeras del partido, lo que reforzó aún más su percepción de que este tipo de actitudes no solo eran problemáticas desde una perspectiva individual, sino que también formaban parte de un patrón más amplio de comportamiento dentro de Podemos. En sus publicaciones, Lola no solo denuncia el hecho de que Monedero haya mostrado actitudes machistas y de abuso de poder, sino que también cuestiona el tipo de cultura interna que permitía que este tipo de comportamientos pasaran desapercibidos o fueran minimizados. Según Lola, este comportamiento no era algo que ocurriera en privado, sino que formaba parte de una dinámica mucho más amplia que reflejaba la naturaleza de las relaciones dentro del partido. Para ella, el hecho de que estos comportamientos no fueran condenados o enfrentados de forma directa por la cúpula del partido habla de una grave falta de coherencia entre lo que Podemos predica públicamente y lo que sucede en su seno. En sus palabras, los valores de igualdad y respeto hacia las mujeres no se pueden limitar a discursos y promesas, sino que deben reflejarse en las acciones y en las relaciones cotidianas dentro del partido, algo que según ella no estaba sucediendo en Podemos. El impacto de este episodio no se limita a las consecuencias personales para Lola, sino que también tuvo un efecto duradero en su visión de Podemos y en su relación con otros miembros clave de la formación. Según Lola, este incidente con Monedero fue lo que marcó el punto de inflexión en su relación con él y, en general, con la cúpula de Podemos. A partir de ese momento, Lola comenzó a ver a Monedero no solo como un compañero con el que compartía ideales políticos, sino como alguien que representaba una forma de liderazgo que ella no estaba dispuesta a apoyar ni a tolerar. Este episodio, según su testimonio, fue el que le hizo darse cuenta de que el partido no estaba dispuesto a cuestionar ni a enfrentar ciertas actitudes internas que, a su juicio, socavaban los principios fundamentales de igualdad y justicia social por los que ella se había comprometido al unirse a Podemos. A lo largo de sus publicaciones,
Lola ha subrayado que lo que le resulta más doloroso de este episodio no es solo el comportamiento de Monedero, sino la falta de respuesta adecuada por parte de la dirección del partido, que, en su opinión, no hizo nada para abordar este tipo de actitudes y mucho menos para garantizar un entorno seguro y respetuoso para todos sus miembros, especialmente para las mujeres. En sus denuncias, Lola también hace referencia a la figura de Pablo Iglesias, ex líder de Podemos, a quien describe como un hombre cuya visión del liderazgo y la política está centrada en sí mismo, en su propio ego y en la satisfacción de sus intereses personales por encima de los intereses colectivos. Según Lola, Iglesias es un hombre que, al igual que Monedero, ha sido incapaz de crear un entorno de igualdad y respeto dentro del partido, ya que su liderazgo parece estar marcado por un narcisismo que lo lleva a anteponer su propia imagen y sus ambiciones personales sobre las necesidades y los derechos de los demás miembros de Podemos. Esta crítica a Iglesias se suma a la denuncia de lo que Lola considera una serie de fallos éticos y de gestión interna dentro del partido, que no solo son problemáticos desde una perspectiva política, sino que también ponen en duda la integridad moral de la organización como un todo. Lola Sánchez Caldentey ha hecho un llamado público a reflexionar sobre cómo ciertos comportamientos dentro de Podemos, en particular los de Monedero e Iglesias, representan una distorsión de los valores de igualdad y justicia social que se supone que el partido debería defender. Según ella, estas actitudes no solo son incompatibles con los principios del partido, sino que también representan una amenaza para el futuro de Podemos, ya que socavan la confianza interna y la cohesión necesaria para lograr un cambio real en la sociedad. Para Lola, la lucha por la igualdad no debe limitarse solo a los discursos políticos, sino que debe reflejarse en la práctica cotidiana, en el trato hacia los demás dentro de la organización, y en la forma en que se gestionan las relaciones personales y profesionales dentro del partido. En definitiva, lo que Lola ha querido transmitir con sus acusaciones es que Podemos necesita una profunda reflexión interna sobre sus prácticas, su cultura y su liderazgo, para garantizar que las mujeres y todos los miembros del partido puedan sentirse seguros, respetados y representados de manera justa y equitativa. En cuanto a Pablo Iglesias, las acusaciones de Lola Sánchez Caldentey han sido exhaustivas y van mucho más allá de una simple crítica superficial. En sus publicaciones, Lola ha dejado claro que su opinión sobre Iglesias se basa no solo en ciertos comportamientos que considera reprobables, sino también en una serie de actitudes que ella considera fundamentales para comprender la verdadera naturaleza del ex líder de Podemos. Desde el principio, Lola hace hincapié en que Iglesias ha mostrado actitudes muy problemáticas hacia las mujeres, no solo en su vida privada, sino también en su ámbito político, lo que lo convierte, en su opinión, en un personaje completamente incompatible con los valores que se suponen fundamentales para un movimiento que se denomina progresista y feminista. Según Lola, Iglesias se ha comportado de manera condescendiente y despectiva hacia las mujeres que han tenido el coraje de cuestionarlo o desafiar sus ideas, lo que, para ella, resulta ser una contradicción flagrante con el tipo de liderazgo que se esperaría de alguien que promueve la igualdad de género y la justicia social. Lola considera que el trato que Iglesias ha dispensado a las mujeres dentro de Podemos refleja una actitud de superioridad, y en muchos casos, de indiferencia hacia las opiniones y preocupaciones de aquellas que se encuentran a su alrededor. En su relato, explica cómo Iglesias no solo se mostraba arrogante en sus intervenciones públicas, sino que también transmitía una actitud de desdén hacia las mujeres dentro del partido que se atrevían a cuestionar su autoridad o a ofrecer puntos de vista diferentes a los suyos. Lola utiliza un ejemplo específico para ilustrar esta dinámica: un incidente reciente en el que Iglesias atacó a Tania Aránguiz, una feminista que había criticado algunas de sus teorías. Para Lola, este ataque no fue un simple desacuerdo ideológico, sino una demostración clara de la falta de respeto de Iglesias hacia las mujeres que no se someten a su visión. La forma en que Iglesias reaccionó ante las críticas de Aránguiz reveló, según Lola, su actitud autoritaria, su falta de tolerancia hacia las voces disidentes y su creciente tendencia a utilizar su poder dentro del partido para aplastar cualquier intento de cuestionamiento. Para ella, este tipo de comportamiento es incompatible con la idea de un movimiento que defiende la igualdad y la equidad entre géneros, ya que, lejos de promover un debate abierto y respetuoso, Iglesias ha preferido marginar y atacar a aquellas mujeres que no se alinean con su visión. Lola fue muy clara al señalar que este tipo de actitudes no solo son indicativas de una personalidad autoritaria, sino también de una falta de ética que, a su juicio, debería hacer que Iglesias fuera descalificado como líder dentro de un partido que se presenta como defensor de los derechos de las mujeres. Ante el ataque de Iglesias a Aránguiz, Lola no dudó en tomar la iniciativa y enviar un mensaje directo a Irene Montero, la actual pareja de Iglesias. En ese mensaje, Lola le pidió a Irene que le transmitiera a su compañero de forma tajante que dejara de atacar y señalar a las mujeres feministas que se atrevían a discrepar con él.
La crudeza de su mensaje refleja la magnitud de su disgusto hacia las actitudes que Iglesias ha mostrado no solo hacia las feministas, sino hacia todas las mujeres dentro del partido que no se limitan a ser simples seguidores de su figura. Según Lola, este tipo de actitudes no solo afectan negativamente la imagen del movimiento político, sino que también son una manifestación clara de lo que ella considera una actitud narcisista y ególatra que coloca los intereses personales de Iglesias por encima de los del colectivo. Para Lola, esta actitud egocéntrica y autoritaria no solo es perjudicial para el partido, sino que también representa un obstáculo para la lucha por la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Pero las críticas de Lola a Iglesias no se limitan solo a sus actitudes hacia las mujeres y sus actitudes autoritarias dentro del partido. Lola también menciona que fue testigo directo de las infidelidades de Iglesias cuando aún mantenía una relación con Tania Sánchez, quien fue su pareja antes de que comenzara su relación con Irene Montero. Este aspecto de la vida personal de Iglesias es señalado por Lola como un ejemplo más de la incoherencia entre los principios que Iglesias predica y las actitudes que muestra en su vida privada. Según el testimonio de Lola, Iglesias no solo era infiel a Tania Sánchez, sino que también mantenía una serie de comportamientos que, en su opinión, revelan una incapacidad para comprometerse emocionalmente con su pareja. Lola asegura que Iglesias no mostró la mínima consideración por los sentimientos de Tania y que, incluso antes de su relación con Irene Montero, ya mostraba una actitud desleal que no solo perjudicaba su vida personal, sino también la confianza que los demás miembros del partido podían tener en él. Según Lola, este comportamiento no es algo aislado, sino que es una manifestación más de la falta de sinceridad y el egocentrismo que, a su juicio, caracterizan a Iglesias tanto en su vida personal como en su carrera política. Lola no duda en utilizar expresiones como las cabras tiran para el monte para referirse al comportamiento de Iglesias, insinuando que, al igual que una cabra siempre buscará el monte, Iglesias no podía evitar caer en sus propios deseos y vicios, especialmente en lo que respecta a su infidelidad y su incapacidad para mantener una relación de pareja estable y fiel. Esta actitud, según Lola, es una muestra clara de la falta de madurez emocional de Iglesias, que, en lugar de ser fiel a los ideales que promueve, se ve arrastrado por sus propios deseos y vicios personales. En este sentido, Lola hace una crítica directa a la forma en que Iglesias ha manejado tanto su vida personal como su carrera política, sugiriendo que la falta de coherencia entre lo que predica y lo que hace demuestra una personalidad egocéntrica que antepone sus propios intereses a los del colectivo. Esta actitud desleal hacia su pareja, según Lola, también refleja una incapacidad de Iglesias para ser honesto consigo mismo y con los demás. Para Lola, alguien que no es capaz de ser fiel ni con su pareja ni con los miembros de su propio partido, no puede ser considerado un líder digno de confianza. La infidelidad de Iglesias, a juicio de Lola, es un claro ejemplo de la falta de compromiso que define su carácter y que también se refleja en su forma de ejercer el liderazgo dentro de Podemos. Según Lola, esta falta de fidelidad es una de las razones por las que decidió distanciarse de Iglesias y alejarse de una persona que, a su juicio, nunca fue capaz de ser sincero ni con su pareja ni con sus compañeros de partido. Por último, Lola no escatima en señalar que, para ella, la actitud de Iglesias no solo es un problema personal, sino también un obstáculo para el progreso de Podemos. Según Lola, las actitudes egocéntricas, autoritarias y desleales de Iglesias son incompatibles con los principios que se suponen deben guiar a un movimiento progresista. En su opinión, Iglesias ha utilizado su posición de poder para manipular y controlar a aquellos que se le oponen, lo que ha generado un ambiente de desconfianza y división dentro del partido. Este tipo de comportamientos, según Lola, son perjudiciales para el futuro de Podemos y para cualquier proyecto político que aspire a representar de manera genuina los intereses de la gente. Lola Sánchez Caldentey, al elaborar el perfil psicológico de Pablo Iglesias, lo hace de manera explícita, tajante y detallada, destacando las características que considera definitorias de la personalidad del exlíder de Podemos. Según sus palabras, Iglesias es un ególatra por un tubo, una frase que, aunque directa, encapsula la visión que tiene Lola de él, un hombre que ha sido elevado a un nivel de adoración exagerada y prácticamente inalcanzable, algo que, según ella, ha sido alimentado desde su infancia por su madre. A lo largo de sus intervenciones, Lola sostiene que este culto a la personalidad ha sido clave en la construcción de la figura de Iglesias, quien, bajo su perspectiva, ha sido siempre el centro de su propio universo. Sin embargo, aunque Lola reconoce que Iglesias no puede ser clasificado como un psicópata, va un paso más allá y lo describe como un narcisista de libro, una figura cuya necesidad de admiración, validación y reconocimiento es insaciable.
En sus palabras, esta característica no solo define su comportamiento en el ámbito personal, sino que se extiende a su vida política, generando un círculo vicioso de egocentrismo y falta de empatía que le impide establecer conexiones auténticas con los demás, ya sea en el ámbito personal o dentro de su propio partido. Lola hace una crítica particularmente dura al hecho de que Iglesias, en su opinión, carece de la empatía necesaria para conectarse con los miembros de su entorno, lo que lo convierte en un líder incapaz de comprender realmente las luchas y los intereses de aquellos que lo siguen. A través de su análisis, señala que esta falta de empatía es una de las fallas más profundas y problemáticas del proyecto político de Podemos. Para ella, un líder que no puede entender ni resonar con las necesidades y preocupaciones de su base de apoyo está condenado al fracaso, ya que carece de la capacidad de articular y llevar adelante los intereses colectivos. En su perfil de Iglesias, Lola denuncia la incapacidad de este para ver más allá de sus propios intereses y preocupaciones, lo que para ella es una característica clave del narcisismo, un rasgo que define a Iglesias no solo como político, sino como individuo. Para Lola, esta arrogancia y egocentrismo no son accidentales ni circunstancias aisladas, sino que forman parte de un patrón más amplio que se extiende a lo largo de la carrera de Iglesias. Según su análisis, este comportamiento narcisista se refleja en sus interacciones con otras personas, particularmente aquellas que considera inferiores o que no se alinean con su visión del mundo. La incapacidad de Iglesias para conectar de manera genuina con los demás y el rechazo sistemático hacia las críticas o los puntos de vista disidentes lo han convertido en un líder solitario, desconectado de la realidad de las personas a las que supuestamente representa. Para Lola, esto no es solo un fallo personal de Iglesias, sino una debilidad estructural en el corazón de Podemos, un partido que se presenta como un movimiento inclusivo y democrático, pero que, bajo el liderazgo de Iglesias, ha terminado siendo un reflejo de sus propios intereses narcisistas y su necesidad de poder y control. Además de su perfil psicológico, Lola también denuncia irregularidades dentro del funcionamiento interno de Podemos, particularmente en lo que respecta a las prácticas que ella considera éticamente cuestionables dentro de la dirección del partido. Uno de los episodios más significativos que comparte Lola es la solicitud que la dirección del partido hizo a los eurodiputados de Podemos para que trajeran sobres con dinero proveniente de las dietas parlamentarias a la sede del partido en Madrid. Esta solicitud, según Lola, fue una muestra clara de lo que ella percibe como malas prácticas, que no solo eran inmorales, sino también contrarias a los principios que en su momento fundaron Podemos. A pesar de la presión que desde la cúpula del partido se ejerció sobre ella, Lola, junto con Teresa Rodríguez, se negó rotundamente a participar en lo que consideraba un acto de corrupción. Esta negativa a ceder ante las solicitudes de la dirección fue, para Lola, un acto de integridad que contrastaba con la actitud de aquellos que, desde lo alto de la estructura del partido, estaban dispuestos a transitar el camino de la ilegalidad y la falta de ética con tal de aferrarse al poder. Lola considera que este episodio no es aislado, sino que es un reflejo de un patrón de comportamiento más amplio dentro de la estructura de Podemos. Según su testimonio, las presiones y prácticas irregulares que presenció no solo muestran una desconexión alarmante entre la dirección del partido y los valores que inicialmente habían dado forma a Podemos, sino que también evidencian una transformación en la cultura interna del partido. Para Lola, este tipo de actitudes no solo son inaceptables desde el punto de vista ético, sino que también son profundamente dañinas para el futuro del proyecto político. Lo que comenzó como un partido que prometía ser una alternativa fresca y ética frente a la vieja política, según Lola, ha sido corroído desde dentro por los intereses personales de algunos de sus líderes, especialmente de Iglesias, cuyo narcisismo y ansias de poder han terminado por distorsionar el proyecto original de Podemos. Lola concluye su análisis afirmando que las malas prácticas dentro del partido no son solo una cuestión de corrupción, sino un síntoma de una enfermedad más profunda que afecta la esencia misma de Podemos. En su opinión, el hecho de que la cúpula del partido hubiera solicitado a los eurodiputados que llevaran sobres con dinero a la sede no es solo una falta de ética, sino un acto que refleja la pérdida de principios fundamentales que se habían considerado intocables al inicio del proyecto. Según Lola, esta evolución del partido, que pasó de ser una plataforma idealista a una organización dispuesta a comprometer sus principios en aras del poder, es el resultado directo de un liderazgo que, liderado por Iglesias, ha sido incapaz de mantenerse fiel a los valores que una vez lo impulsaron. Para Lola, este desenlace no solo es lamentable, sino también predecible, dado el carácter narcisista de Iglesias, cuya obsesión por el control y la imagen ha sido más fuerte que cualquier otro principio de justicia social o equidad. Finalmente, Lola Sánchez Caldentey relató en profundidad las razones que la llevaron a abandonar Podemos en 2018, un paso que, según ella, fue doloroso pero necesario. En sus declaraciones,
destacó que la principal razón de su salida fue sentirse utilizada y traicionada por aquellos compañeros que, en su momento, consideraba aliados y con los que había compartido esfuerzos y luchas en común. Según Lola, cuando no estuvo dispuesta a seguir el juego político impuesto por la cúpula del partido, fue apartada de forma abrupta y sistemática. En sus propias palabras, se sintió tratada como una paria dentro de la formación, un elemento prescindible que había dejado de ser útil para los intereses de los que ahora lideraban el partido. Para Lola, esta experiencia fue un claro ejemplo de cómo la política, tal y como la vivió en Podemos, se basa en una estructura de intereses y lealtades que, en su opinión, no tiene espacio para la integridad ni para los principios personales de quienes realmente buscan un cambio genuino. Cuando no sigues el juego, te apartan como a una apestada, comentó en una de sus intervenciones, expresando así la frustración que sentía al ver cómo su honestidad y sus valores quedaban por debajo de las maniobras políticas que prevalecían en el interior del partido. Lola también enfatizó que, a lo largo de su carrera política, nunca cambió sus principios por nada ni por nadie, algo que considera fundamental en su vida personal y profesional. Para ella, mantenerse fiel a sus convicciones ha sido siempre su principal norte, y fue precisamente por esa lealtad a sus valores que decidió dar un paso al costado, alejándose de la política activa dentro de Podemos. En sus palabras, la política de partido que ella presenció y vivió en los últimos años dentro de Podemos era una política que se basaba en el pragmatismo y el cálculo, en la que los principios de justicia social y ética política que inicialmente habían dado vida al proyecto del partido parecían haber sido sacrificados en el altar del poder. En su declaración, subraya con contundencia: "Tengo principios que no cambio por nada, ellos no". Este comentario resalta su firme creencia en que los valores personales deben prevalecer sobre cualquier tipo de interés político, y fue precisamente esa firmeza la que, según Lola, la llevó a tomar la difícil decisión de abandonar la formación. Las acusaciones y declaraciones de Lola Sánchez Caldentey, tras su salida de Podemos, no solo han generado una enorme controversia, sino que han sacudido las bases del panorama político español. Con sus duras críticas hacia Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, ha puesto a estos dos dirigentes en una posición extremadamente comprometida, cuestionando no solo su ética personal, sino también las prácticas internas que, según ella, han marcado el rumbo del partido a lo largo de los años. Estas declaraciones no solo han servido para arrojar una nueva luz sobre los líderes de Podemos, sino que también han abierto un amplio debate sobre las verdaderas motivaciones que han guiado el accionar político de estos y sobre cómo esas motivaciones pueden haber influido en el desarrollo de la política del partido. Para muchos observadores y analistas políticos, las revelaciones de Lola han sido un golpe duro para la imagen pública de Podemos, un partido que en su origen se presentaba como una alternativa fresca, joven y ética frente al sistema político tradicional. Las palabras de Lola Sánchez Caldentey no solo han colocado a Pablo Iglesias y Monedero en una situación delicada, sino que también han abierto las puertas a una reflexión más profunda sobre el futuro del partido y sus liderazgos. De hecho, las críticas de Lola no son un caso aislado, ya que algunos sectores dentro de Podemos han señalado a otros dirigentes como Íñigo Errejón, quien también ha sido objeto de controversias y acusaciones dentro del partido. Las acusaciones de Lola, por lo tanto, no solo cuestionan la moralidad de estos políticos y su comportamiento dentro de Podemos, sino que también exponen de forma directa las luchas internas que han caracterizado a la formación desde sus primeros años. Estas luchas internas, llenas de contradicciones y fricciones entre diferentes corrientes dentro del partido, son ahora vistas como un reflejo de la desconexión entre el discurso inicial de cambio y renovación y las prácticas que se han consolidado en el interior de la estructura política de Podemos. Para Lola, estas contradicciones son una de las principales razones que explican su salida del partido, ya que considera que Podemos ha terminado siendo un reflejo de las mismas prácticas que originalmente se propuso combatir. En su opinión, lo que comenzó como un proyecto destinado a cuestionar y transformar el sistema político español ha derivado en una estructura burocrática que, en lugar de ofrecer soluciones, se ha visto atrapada por las mismas dinámicas de poder y control que denunciaba al principio. A lo largo de sus declaraciones, Lola señala que su distanciamiento de Podemos no fue solo una decisión personal, sino una reacción frente a un sistema que se había alejado de los valores fundamentales de igualdad, justicia y ética política que, para ella, debían ser la base de cualquier proyecto progresista. Al poner de manifiesto estas luchas internas y contradicciones, Lola ha puesto en evidencia las fracturas que atraviesan Podemos, un partido que, según ella, ahora está en una encrucijada que pone en peligro sus principios fundacionales. Finalmente, la denuncia de Lola Sánchez Caldentey se convierte no solo en un testimonio personal sobre su relación con Podemos, sino también en un importante punto de reflexión para los votantes, militantes y analistas políticos que siguen de cerca la evolución de esta formación.
Las revelaciones de Lola sobre los líderes de Podemos y las dinámicas internas del partido son un llamado de atención sobre los desafíos que enfrentan los movimientos políticos que buscan transformar el sistema, pero que, a medida que crecen y alcanzan el poder, pueden caer en las mismas trampas de corrupción, autoritarismo y falta de ética que criticaban. En definitiva, las declaraciones de Lola Sánchez Caldentey no solo afectan la percepción pública de Podemos, sino que también invitan a un cuestionamiento profundo sobre la política española y el futuro de aquellos que, al igual que ella, buscan un cambio real, pero se enfrentan a la dura realidad de los juegos de poder internos. No olvides dar like y suscribirte si aún no lo has hecho.